nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Y una felicitación muy especial para todos los padres acá presentes, todos los padres que también nos escuchan o nos estarán escuchando. Más allá de, bueno, del contexto también cultural, tal vez nos escuchen algunos padres que en su contexto o no se celebra este día o tal vez se celebra en otra fecha, pero igual la felicitación para cada uno de ellos. Aunque yo soy de los que creo que esta felicitación la merecen los padres que han sido padres. Aunque parezca fuerte y duro decirlo, creo que no merece una felicitación alguien que no se ha comportado a la altura, ¿verdad? No estoy hablando del pasado, pero la felicitación, si es en el presente, es para aquellos que están siendo padres. Tal vez si no lo fueron en el pasado, al final todos hemos cometido errores y todos nos quedamos faltando respecto a nuestros roles, a nuestras responsabilidades, pero cuando se trata de una felicitación, ¿qué significa? Cuando se trata de una felicitación estamos hablando de exaltar a alguien por algo que se supone que ha hecho bien. Si no lo ha hecho bien, igual le vamos a dar la felicitación, pero no es igual. Por lo tanto, esto implica una gran responsabilidad. Porque a veces no somos del todo conscientes de cómo la cultura nos convierte en seres humanos hipócritas, culturalmente hablando. Así que la felicitación para todos los que estamos aquí. Como se decía también en el tiempo de la alabanza, bueno, si no estamos satisfechos, no estamos realizados con el padre que hemos tenido, con el padre que tuvimos, biológicamente hablando, tenemos espiritualmente al mejor de los padres, al Padre perfecto. Por lo tanto, también todos también somos una vez más responsables de, aunque no hayamos tenido el mejor modelo de padres, ser nosotros padres diferentes, rompiendo con los modelos o los patrones distorsionados que tal vez hemos heredado. Entonces no nos podemos y no nos debemos refugiar en no tuve un buen padre, por lo tanto puedo ser un mal padre. No delante de Dios, no delante de nuestro Señor y con la responsabilidad que esto también implica. Así que he estado 2 domingos anteriores hablando de padres en la Biblia. Vamos entonces otra vez a la palabra del Señor. Vamos al libro de Josué. Les había hablado que en algún momento iba a hablar de una mujer como modelo, para que las hermanas no se sientan relegadas, pero como que hoy es el Día del Padre, voy a hablar de esa mujer el próximo domingo, no hoy. Así que hoy vamos a hablar otra vez de un padre y lo vamos a tomar como modelo. No significa, hermanos, que exista un modelo bíblico de un padre terrenal humano perfecto, porque no existen los seres humanos perfectos, al menos no después de Génesis capítulo 3. Por lo tanto, hemos hablado de Job. Job no era impecable, era un hombre pecador, pero era un modelo, era un hombre íntegro, lo vemos como un modelo también de padre. Lo mismo con Abraham. Abraham no era un hombre perfecto, no era un hombre perfecto en el sentido de sin pecado, pero también lo vimos el domingo pasado como un modelo de padre. Y hoy vamos a tomar a Josué como modelo de padre. Así que vamos a Josué capítulo 24. Estaríamos ya en el último capítulo del libro de Josué. Y vamos a tomar a Josué como modelo de un padre comprometido, en este caso, valga la redundancia, con su rol, ¿verdad?, de padre. Porque sobre todo cuando pensamos en Josué, pensamos en el gran líder nacional, en el gran guerrero, en el gran político, un hombre sí de Dios, un hombre temeroso de Dios, discípulo de Moisés. Pero este hombre también fue un padre a imitar.
Vamos ahí a Josué capítulo 24. Vamos a leer los versículos 14 y 15, pero necesitamos el contexto de todo el capítulo y en parte también de todo el libro, por supuesto. Así que Josué capítulo 24, versículos 15 y 16. Dice así: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana y este espacio que tú nos regalas de poder reunirnos para adorarte, poder exaltar tu nombre, Señor, poder aprender de tu palabra. En esta hora nos acercamos otra vez a ella, rogándote, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nos ilumines, nos llenes de sabiduría, sabiduría que viene desde ti para poder comprender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y también que nuestro corazón esté dispuesto a ponerla por obra, que seamos transformados, Señor, en esta hora por esta tu palabra que tiene ese poder transformador. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces tomamos, hermanos, a Josué como un modelo de padre. Ya leímos versículos 15 y versículos, es decir, 14 y 15. Bueno, leí el 15 nada más, ¿verdad? De Josué capítulo 24. Si ustedes se dan cuenta, ahí el capítulo 24 es como el capítulo de la despedida de Josué para con el pueblo que había guiado por tantos años. Josué ya es un hombre bien anciano, él sabe que su término en la tierra está cerca, pero como un hombre comprometido en primer lugar con Dios, comprometido con la misión que Dios le había dado de guiar a su pueblo, fue el hombre escogido por Dios, lo sabemos, para que introdujera al pueblo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Recordemos que Moisés salió con esa misión, pero Moisés pudo ver la tierra solamente de lejos. Dios no le dio la oportunidad a Moisés de entrar a la tierra liderando el pueblo, le dio la oportunidad a su discípulo Josué. Entonces, luego de la muerte de Moisés, Josué es el encargado de liderar al pueblo. Dice la Biblia que como Dios había estado con Moisés, asimismo prometió y estuvo con Josué. Es importante también decir que por supuesto también Josué estuvo con Dios, él se dejó guiar por el Señor, fue un discípulo fiel de Moisés, le imitó espiritualmente, fue consecuente con la fe de su líder, de su mentor Moisés, y se llegó a convertir en un gran hombre también, un gran hombre de Dios, un hombre que podemos exaltarlo por su obediencia, por su compromiso para con Dios, para con el pueblo de Dios también, podemos exaltarlo también por su lealtad, por supuesto, al Señor, a su pueblo. Y aquí está Josué ya adentrado en años, avisorando su final, preocupado por el pueblo que había puesto bajo su cuidado, porque de alguna manera Josué, como un hombre de visión espiritual, él veía algunos peligros delante de él. Él veía que el pueblo y el corazón del pueblo sobre todo no estaba siendo recto para con Dios. Y eso nos enteramos cuando leemos todo el capítulo 24, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer y si se dan cuenta es bastante extenso, pero la primera parte del capítulo 24, si ustedes lo van siguiendo ahí con la vista rápidamente, dice que este discurso y esta reunión donde él reúne a todos los líderes del pueblo, sucedió en Siquén, y Siquén era un lugar histórico. Después ustedes pueden buscar en un diccionario bíblico, por ejemplo, lo que significaba Siquén para el pueblo de Dios. Ahí habían ocurrido varios acontecimientos importantes, muy significativos, pero tal vez dos de los más importantes y que tenían que ver más sobre todo con el discurso y el tono de Josué, tuvieron que ver con que en el Génesis capítulo 12 es en Siquén donde Dios promete a Abraham que le daría aquella tierra, la tierra de Canaán. Y eso sucedió en Siquén. Y después, un poco más adelante, si seguimos en el libro de Génesis, en el capítulo 35, nos vamos a encontrar que entonces Jacob entierra o ordena enterrar los ídolos que traía su gente,
los ordena enterrar en aquel lugar, haciendo un compromiso y un pacto de servir solamente a Jehová. Así que al menos dos acontecimientos muy importantes que sucedieron ahí en Siquén. Si vamos al propio libro de Josué, capítulo 8, también alrededor de Siquén, de aquella región, sucede la renovación del pacto hecho a Abraham, ratificado a Isaac, ratificado a Jacob y al resto, y que ahora Josué también está ratificando ese pacto en el capítulo 8 de este mismo libro, al comienzo del libro. Y eso sucedió también en Siquén. Así que no es una casualidad que Josué haya escogido Siquén para otra vez reunir al pueblo, sobre todo al liderazgo del pueblo, y lanzar este gran discurso. Y en ese discurso él comienza precisamente haciendo alusión a la historia, a cómo Dios se había manifestado en la vida de ellos. Hace alusión al llamado a Abraham, a la promesa hecha a Abraham, y luego va haciendo como una descripción panorámica, un recordatorio histórico de cómo Dios había sido fiel hasta aquí en el cumplimiento del pacto y de la promesa que había hecho Abraham y que había renovado a su descendencia de la cual ellos formaban parte. Ese es básicamente el contexto. Y nosotros leímos el capítulo 15, voy a leer otra vez el capítulo 14 y el capítulo 15, es decir, versículo 14 y 15 del capítulo 24 para que lo sigan allí. Dice el 14, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y ahí fue el gran desafío, el gran reto que hizo Josué al pueblo. Y luego dice el 15, y lo vuelvo a leer, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, lo que está sucediendo aquí es que Josué avisoraba, miraba, veía el declive del pueblo. Él lo estaba palpando. Si ustedes luego leen el capítulo 4 completo, van a captar el énfasis con más profundidad. Y van a ver cómo Josué hace énfasis una y otra vez en el compromiso, en la renovación del pacto, y aun cuando alrededor de 4 veces él se dirige al pueblo, siempre el pueblo respondía eufóricamente, sí, vamos a hacer lo que dice, sí, vamos a servir al Señor. Pero es interesante que nunca el pueblo responde directamente a la demanda de Josué, que era, desechen los ídolos, que todavía hoy muchos de ustedes están siguiendo, y sirvan solamente a Jehová. Y aunque ellos dijeron, sí, vamos a servir a Jehová, no encontramos que en el relato hayan salido algunos de aquellos que estaban ahí y hubiesen dicho, vamos a recoger todos los ídolos y nos vamos a deshacer de ellos. Porque Josué sabía que estaba sucediendo y veía la desviación espiritual en ellos, veía la deslealtad en ellos. Por eso enfatiza una y otra vez. Y aun cuando ellos respondían eufóricos, a él no les bastaba. Y volvía a hacer otra vez hincapié en lo mismo. Y cuando ya él termina su discurso, entonces es como que él termina diciendo, muy bien. De hecho hay un momento donde se documenta el compromiso que estaban haciendo, era un pacto que estaban haciendo delante de Dios, la responsabilidad caía absolutamente sobre ellos y sobre la afirmación que estaban declarando. Y él es como que dice, muy bien, ya ustedes lo han reafirmado, ustedes dicen que van a servir al Señor, de todas formas, si mal os parece y ustedes quieren seguir sirviendo a otros dioses, háganlo. Pero yo y mi casa, que quede muy claro, serviremos a Jehová. Y con esas palabras prácticamente Josué se está despidiendo. Ya luego, cuando vamos más adelante, vamos a ver que ya se nos habla de la muerte y sepultura de Josué. Fue la última vez que él tuvo encuentro con el pueblo y se dirigió a ellos. Y lo responsabilizó para con el pacto que les estaba pidiendo que ratificaran. Ahora, si nos centramos en
Josué como padre, porque ahí vamos, pero era necesario todo este contexto para entender un poco la solemnidad del momento y lo que él estaba pidiendo al pueblo. Dios llama a los padres a liderar sus hogares con convicción, con pureza y decisión, dejando un legado de fidelidad a Él. Eso es lo que nos deja aquí Josué a nosotros como ejemplo. Y es lo que vamos a reflexionar en este momento. Dios llama a los padres a liderar sus hogares con convicción, con pureza, con decisión, dejando un legado de fidelidad a Él. Y para nosotros poder entender cómo podemos cumplir este llamado como padres, que a todos también Dios nos hace, que estamos nosotros responsabilizados con seguir, pues miremos un poco más de cerca el ejemplo de Josué. Vamos a ver en primer lugar en Josué un padre de convicción. Este era un hombre de convicción y era un padre de convicción. Lo leemos ahí en el capítulo 24, versículo 14, la primera parte. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Josué a ellos, sino lo que él mismo les había modelado? Lo que él vio en su mentor, en su líder espiritual, Moisés sobre todo, pero lo que él también experimentó a lo largo de su vida y les modeló al pueblo. Entendamos esto, un líder verdadero no es el que habla o el que exige de la palabra. Un líder verdadero es el que respalda sus palabras con sus acciones, con su vida, la manera en que camina, anda con Dios. Por lo tanto, la autoridad de un líder, y estamos hablando de un líder espiritual, pero trasciende a cualquier forma de liderazgo, no está en sus palabras. La autoridad de un líder está en su carácter y en la integridad de su carácter. Por eso Josué tenía la integridad, el respaldo para pedir esto al pueblo. A veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no hemos sido. Peor aún, lo que nosotros no somos. Porque tal vez en el pasado no tomamos buenas decisiones, tal vez no conocíamos al Señor, éramos inmaduros, fuimos desobedientes. Pero ahora que tenemos el rol de padre y estamos exigiendo a veces a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos nos respeten y queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros les enseñamos, podemos ser muy buenos maestros de palabra, pero si al final nuestra vida no respalda lo que nosotros estamos enseñando, hay una incongruencia que nuestros hijos van a notar y les va a impactar no para bien, sino para mal. Fíjense que el texto comienza con el conector ahora pues, después de todo el discurso, después que él les presenta a ellos todo el argumento, que les recuerda la fidelidad de Dios, que les recuerda quién había sido Dios para ellos, entonces en base a eso es que les confronta y les exige. Pero también ahí está implícito algo. Josué no era impecable, pero Josué había sabido caminar con Dios en obediencia. Por eso es que tenía la autoridad para ello. Nosotros sí, está muy bien que, y he enfatizado en eso otros momentos y lo vuelvo a enfatizar, nosotros no somos el salvador de nuestros hijos, nosotros no somos el Dios de nuestros hijos. Nuestro rol como padre es que nuestros hijos a través de nosotros miren a Dios y exalten a Dios. No nos exalten a nosotros. No nos adoren a nosotros. Nos respeten sí, nos honren sí, es bíblico. Lo anhelamos, lo deseamos, pero eso siempre va a estar en armonía, en correspondencia con cómo nosotros hemos vivido para ellos y cómo ellos nos han visto a nosotros como padres vivir en nuestra relación con el Señor. Así que, hermanos, la fe no se transmite con palabras vacías. Se habla mucho, sobre todo en estos tiempos, y yo creo que es algo bastante moderno de la transmisión de la fe. A algunos esto le da un poco como que de corto de circuito teológico, ¿no? Transmitir la fe, pero ¿cómo yo voy a transmitir la fe a mis hijos si la fe es personal? Cada cual tiene que escuchar el evangelio y creer o rechazar al evangelio. Eso es verdad. Yo no puedo imputar la fe a mis hijos, pero sí se la puedo y debo modelar la fe a mis hijos.
Y si estoy llamado a inculcarle temor a Dios, temor y reverencia a la palabra de Dios, obediencia, amor al Señor sobre todas las cosas, yo no se lo puedo imputar, pero sí se lo debo modelar. Y la fe no se transmite con palabras solamente. La fe se transmite con palabras más hechos y palabras que están respaldadas por una vida, ¿verdad?, de obediencia. ¿Tus hijos ven, esta es una pregunta, un padre que sirve a Dios de corazón o solo un padre que en ocasiones tiene chispazos de obediencia? Somos personas de una relación realmente constante. Hay una integridad en nuestro comportamiento para con Dios. Y cuando hablo de integridad, otra vez no estoy hablando de impecabilidad, pero integridad significa que cuando usted toma a la persona como un todo, usted dice, esta persona, este hombre, en este caso es un hombre íntegro, ha vivido íntegramente. Lo puedo tomar como un ejemplo. Eso es lo que necesitan nuestros hijos de nosotros. Que ellos nos puedan tomar a nosotros como un ejemplo a seguir. No impecables, pero un ejemplo a seguir. Haz de tu integridad personal el mayor argumento para el evangelio en tu casa. Y otra vez enfatizo esto, lo he enfatizado mucho en el marco del entrenamiento para padres que estamos llevando, también con un grupo de padres, en el discipulado bíblico de sus hijos, y hemos hecho mucho énfasis en esto. Porque a veces creemos que, bueno, muy bien, sí, tengo que mejorar y tengo que hacer un pacto y tengo que tener un culto familiar todas las semanas. Que si lo llevamos a ese tema nos quedaríamos muy faltos también, porque en parte de lo que estuve investigando, por ejemplo, vamos a ir un poco al pasado y no tan atrás. Algunos de los líderes espirituales que nos antecedieron, los llamados puritanos, por ejemplo, que está ahí en la historia del cristianismo, pues cuando usted leía acerca del altar familiar y de toda esta, ellos decían que como mínimo 2 veces al día la familia reuniéndose para orar y leer la Biblia. 2 veces al día, y nosotros estamos batallando con 1 vez a la semana. Imagínense cómo estamos, si lo comparamos solamente allí. Y estamos hablando de una generación que no fue perfecta, pero que nos lleva a una ventaja muy, muy, muy grande. Y vemos los resultados en cómo dejaron un impacto los llamados puritanos, los que conocen algo o un poco al menos de la historia del cristianismo. Y hemos hecho énfasis en esto y forma parte de lo que estamos buscando alcanzar, establecer al menos un encuentro semanal en la familia. Pero recordemos esto, usted puede poner todos los altares familiares que quiera, puede orar todas las veces que quiera al día, puede leer la Biblia todas las veces, sus hijos pueden memorizar la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted puede ser una enciclopedia, pero si usted no vive la palabra del Señor, usted no se corresponde su vida, sus acciones, sus decisiones, sus motivaciones con la palabra de Dios, tampoco en ello se va a corresponder, porque hay una incongruencia. Tomamos entonces a Josué también como ejemplo de un padre, por supuesto, comprometido. Un padre que tenía, es decir, él llevaba el peso de la responsabilidad de ser precisamente eso, padre. Dice la parte B del versículo 14, capítulo 24, y quitad de entre vosotros los dioses y servid a Jehová. Esto se lo había modelado Josué a sus hijos. Y yo no sé si dentro del grupo de líderes que estaban allí convocados, estaban algunos de sus hijos. No lo sabemos. Pero si estaban o no, sus hijos, que la Biblia de hecho no nos habla nada de ellos, pero por lo que leemos y entendemos, tenía una familia, tenía hijos, le habían visto vivir a su padre de esa manera. Por eso hablaba no solamente de las palabras, sino de una convicción de vida y de cómo él había vivido a lo largo de toda su vida y hasta aquel momento. El verbo
que dice ahí, kitak, es un imperativo fuerte, tiene una connotación aquí importante, de mucho peso, y exige una ruptura decisiva con el pasado, sobre todo con el pasado pecaminoso. Y es lo que estaba él exigiendo allí. Y la pregunta a hacer no es si Josué también no tuvo una influencia o no se desenvolvió en el pasado en medio de un ambiente que no era ideal, rodeado de idolatría. Recordemos que Josué es uno de los que sale por mando de Moisés de Egipto. Y Egipto era una región de idolatría vasta. Entonces, a veces nosotros nos refugiamos mucho cuando fallamos en que nosotros no hemos tenido las mejores circunstancias o no tuvimos los mejores modelos. Esos son excusas. Son excusas porque vamos a encontrar hijos de padres íntegros, hijos de padres que le han modelado al Señor y ellos han decidido romper con todo eso. Muy bien, lo decidieron. Por eso Josué les dice, y si mal os parece, sirvan ustedes a quien quiera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por otro lado, hemos tenido, y seguramente hay muchos acá, hijos de padres que no han sido el mejor modelo, que ni temían a Dios, ni obedecían a Dios, y su vida nada tenía que ver con la voluntad de Dios, y ustedes han roto con eso. Porque han creído a la palabra, han sido transformados por ella y han decidido entonces en base a eso marcar otro ritmo, otro modelo de paternidad. Así que no hay excusas aquí. Dios, dijo un hombre de Dios de apellido Tozer, dice, Dios no nos pide que le demos un lugar, Él demanda el trono. Y es lo que Josué estaba aquí pidiéndole al pueblo. Y aunque el pueblo respondía eufórico, otra vez él iba al núcleo. No es euforia lo que quiero. Lo que estoy pidiendo en ustedes y no veo es obediencia. Es temor de Dios que se pueda ver en sus acciones, en sus decisiones. Porque hoy en día, y esto tiene una aplicación para nosotros, usted va a donde quiera que usted vaya, en Cuba, en Costa Rica, va a Estados Unidos, prácticamente a donde quiera que usted va hoy en día, a donde quiera usted se encuentra un cristiano. Y uno se pone contento, como hay cristianos. Pero por otro lado, la pregunta es si realmente hay tantos cristianos o son cristianos solamente de número. O un cristianismo cultural. Pero no existe el cristianismo cultural. Existe el cristianismo. Y un cristiano es alguien que ama a Dios, que tiene a Cristo como su Salvador, como su Señor, y vive de acuerdo a eso. Cualquiera puede decir, soy cristiano. Sí, pero cuando te veo entonces vivir, y no nos gusta que nos critiquen, pero la gente nos observa, y no nos gusta que nos juzguen, y somos muy prontos para defendernos teológicamente y decir, nadie me juzga el Señor. Sí, pero no es que te están juzgando, es que te están evaluando y lo que ven delante no es un cristiano. Es alguien que dice que es cristiano, pero vive de una manera completamente contraria. Y eso le preocupaba a Josué. Por eso enfatiza una y otra vez en su discurso. Ellos respondían eufóricos. Y como hay hoy cristianismo eufórico, ¿verdad? Tantos grupos de personas que se dicen ser cristianos y se reúnen y palmean y cantan y hacen una algarabía tremenda y cuando salen de ahí para afuera, padres abusadores, abandónicos, madres negligentes, mentirosos, estafadores, mal hablados, cristianos de adentro de la puerta del templo o del santuario y de ahí para afuera ya no son cristianos. ¿Qué ídolos? Y esta es una pregunta para cada uno de nosotros, porque Josué estaba apuntando a los ídolos, aquellos ídolos físicos, que muchos de ellos todavía arrastraban del impacto que habían tenido otras religiones y culturas paganas, ajenas a la palabra del Señor y a la voluntad del Señor, y ellos cargaban con todo aquello y con todas aquellas prácticas idolátricas, que a muchas de ellas eran hasta repugnantes en extremo.
Y él les está desafiando, pidiendo que dejaran aquellos ídolos. Y tal vez ninguno de nosotros tenga ese tipo de ídolo en casa, pero la pregunta es, ¿qué ídolos están presentes en nuestra vida, en nuestro hogar? Puede ser nuestra carrera, puede ser el éxito, pueden ser nuestros propios hijos un ídolo, que es un fenómeno que se ve hoy. Yo veo por mis hijos, ellos son mi todo, son capaces hasta de romper con todo por sus hijos, y lo que están criando son hijos despreciables. La comodidad, el entretenimiento puede ser un ídolo de estos tiempos. Entonces, hermano, no basta con hablar de Dios. Eliminar los ídolos es una señal de que realmente honramos a Dios. Y eliminar los ídolos es sentarnos y decir, no voy bien. Eliminar los ídolos es, hay hábitos en mi vida, hay actuaciones en mi vida, hay maneras de que, como yo pienso, como yo estoy actuando, mismo que se puede interpretar como un ídolo, porque no me permiten establecer una relación estrecha con mi Señor, no me permiten ser ese hombre, esa mujer para Dios que Dios quiere que sea, y veo los obstáculos en mi vida y no hay progreso espiritual en mi vida. Y de eso estamos carentes muchos. Tal vez necesitemos hacer una limpieza espiritual, y esto parece un despojo, ¿no? No sé si se maneja aquí también, pero en Cuba, que la santería y la religión afrocubana es tan fuerte, existe mucho esto del despojo, limpiezas espirituales. Aquí una limpia, ¿verdad? Una limpia. No estoy hablando de la limpia, ¿verdad? Yo creo que estoy hablando a cristianos y cristianas, a hombres y mujeres, hermanos, hermanas, que temen a Dios, que el Espíritu de Dios mora en su vida. Entonces, no tienen que hacer ese tipo de limpia, porque no hay un espíritu maligno en ustedes, ni su hogar está habitado por demonios, pero muchas veces sí hay pequeñas puertas abiertas en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas. Vemos también en Josué un padre con decisión. Este era un padre de convicción, y era un padre que esa convicción la mostraba en ser un hombre y un padre con decisión. Porque qué convicción y qué decisión y qué seguridad tenía que tener él para decir luego de aquel solemne discurso: ustedes sirvan a quien quiera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y qué seguridad tenía que tener él del liderazgo que representaba para su familia, de hablar por ellos. Y a veces nosotros decimos, yo hablo por mí, no hablo por más nadie. Cada cual que cargue con lo suyo. Pero este hombre estaba tan responsabilizado con su rol, no solamente de líder político, incluso de líder espiritual, de líder militar, sino tan responsabilizado, y es lo que estamos enfatizando aquí, con su rol de líder familiar, de padre, de líder de su familia, que es capaz de decir, ustedes sirvan a quien quieran, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo estoy seguro que él no estaba obligando a su familia. Yo estoy seguro que él estaba hablando en nombre de su familia, que también como él temía y servía a Jehová. Porque es lo que él les había modelado. Nosotros sabemos que cuando un líder es realmente un líder, y vemos en esa persona una persona comprometida, nosotros le seguimos de buena gana, a veces hasta en las cosas que de otra manera no hubiésemos hecho. ¿No le ha pasado eso a ustedes? Y usted dice, ¿qué hago yo aquí? Esto nunca hubiese yo hecho. Pero usted lo está haciendo de convicción, porque está siguiendo un líder. Y no está haciendo algo malo, está haciendo algo bueno, pero que usted nunca hubiese hecho si no fuera por la guía de ese líder. Y de alguna manera ese era el impacto que tenía Josué también en su familia. Así que Josué confronta al pueblo con su libertad. Ustedes son libres. Si mal os parece lo que les estoy diciendo, pues tomen ustedes su camino.
Él lo estaba, de alguna manera, ya lo dije, avisorando. ¿Y por qué digo que él lo estaba avisorando? Porque cuando usted cierra la última página del libro de Josué y va al libro de los jueces, inmediatamente después, aquella generación a la cual él se había dirigido es la generación del declive espiritual, donde no había orden, donde no había temor de Dios, donde cada uno hacía lo que bien, dice el libro de jueces una y otra vez, lo que bien le parecía. Y eso lo vio venir Josué. Pero cuando él los responsabiliza, le deja a ellos la decisión, termina entonces diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es como que nosotros digamos, sí, esta sociedad va de mal en peor, este país va de mal en peor. No lo puedo evitar. Levanto mi voz siempre que puedo para alertar. Pero una cosa tengo por convicción, yo voy por otro rumbo. Yo decido ir por otra vía. Y qué bueno que podamos decir como Josué, no solamente yo y mi casa. Los míos también temen a Dios. Los míos también obedecen al Señor, aun cuando los demás no estén dispuestos a hacerlo. Dijo Charles Spurgeon, el cristianismo no es un camino cómodo, sino una batalla diaria por la verdad y el alma. Eso es todos los días. Eso es el cristianismo. No es, dijo él, un camino cómodo, sino una batalla diaria por la verdad y el alma. Tus hijos deben ver que eliges servir a Dios cada día, no solo los domingos. Por favor, no le modelemos a nuestros hijos que el cristianismo es esto, una reunión de domingo. El cristianismo es una relación con Dios estrecha por medio de su Hijo Jesucristo y que se tiene que palpar y ver en todas las áreas y momentos de nuestra vida, no el domingo, porque eso es religiosidad, no cristianismo. Decide qué valores no vas a negociar. ¿Cuáles son esos valores que tú no vas a negociar? Que tus hijos sepan cuáles son los valores que imperan en el hogar. Que no los inventaste tú, sino que provienen de la palabra de Dios. Al que el mundo piense distinto. Porque hoy en día se hablan de muchos valores que cuando usted va a la palabra de Dios ya no son valores, son antivalores. Porque no son valores los valores no los determina una sociedad determinada. Los valores reales y fundamentales que deben regir nuestra vida lo decide la palabra de Dios, la cual es inamovible, no pasa de moda, es atemporal. No dejes la fe en manos del azar o la cultura. No digas, mis hijos, ellos van a hacer lo que ellos quieran. Es verdad. Pero a nosotros Dios nos responsabiliza con que nosotros inculquemos en ellos temor de Dios, amor por la palabra de Dios, amor por la iglesia del Señor, amor por el prójimo. Y por último, hermanos, Josué nos modela un padre fiel. Eso también está implícito ahí en la última frase, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba diciendo, hasta el último día, aun cuando ellos sabemos, por el contexto, que él estaba de alguna manera deshecho, desgarrado por dentro, en ver a una generación en declive, que se iba apartando gradualmente del Señor. Pero por otro lado, él seguía firme y es fiel hasta el final a su Señor y también al rol, en este caso de padre y guía espiritual de su familia. Este es el clímax del texto, este versículo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el clímax del texto. El verbo serviremos connota un compromiso continuo. Lo que Josué está diciendo, yo y mi casa seguiremos sirviendo a Jehová. Lo vamos a seguir haciendo. Aunque ustedes hagan lo que ustedes quieran hacer. No es una declaración emocional,
como esos políticos que uno ve, que usted ve que se emocionan y usted a veces se le hacen, como hacía Fidel Castro, que a usted se le erice la piel, pero usted reacciona y dice, este hombre es un manipulador, no otra cosa. Aprendamos hoy, hermanos, a identificar a un verdadero líder que está hablando desde la convicción, desde la palabra de Dios y que su vida se conforma a ello. Distingamos muy bien eso de un motivador, un manipulador, peor todavía, alguien que es capaz de acelerar sus emociones, pero cuando usted le ve vivir lo que hace es defraudarlo. No habla solo por él incluye a su casa, y en el contexto antiguo esto implica que ha ejercido su liderazgo espiritual de tal manera que su familia reconoce su autoridad piadosa. Por eso es que él podía decir, aunque ellos no estuvieran ahí, yo y mi casa, porque él sabía que lo que estaba hablando era también en nombre de ellos. La pregunta es si nosotros podemos hablar así por nuestra familia, ¿verdad? La pregunta es si nosotros podemos decir, yo y mi casa, con toda la certidumbre de que mi casa también va juntamente conmigo en mi forma de pensar y sobre todo de actuar para con Dios. Dijo Jock Wesley, un hogar cristiano es el mejor sermón que se puede predicar. Miren qué sencillo lo que dijo, pero qué profundo. Un hogar cristiano es el mejor sermón que se puede predicar. Este es el legado de Josué. No una tierra conquistada, y lo fue, sino una familia consagrada. Él entendió que no hay conquista más grande que ver a su casa alineada con Dios. Entonces, hoy en día vemos a muchos padres que es como que están padres cristianos, padres que aman al Señor, pero es como que han ido tirando la toalla poco a poco, porque creen que ellos no pueden tener la influencia necesaria sobre sus hijos. Y eso es una mentira cultural. Nadie tiene más influencia sobre nuestros hijos que nosotros. Pero tomemos esa influencia y hagámosla realidad. Termino con estas frases. Tu mayor éxito no es lo que logres en lo laboral, sino quién llega a ser tu familia espiritualmente. Ese puede ser uno de tus mayores éxitos. Establece rutinas de fe, sí, oración familiar, devocionales, participación en la iglesia, pero que no sea una religiosidad, sino que realmente sea lo que ellos ven en ti y que tú se lo puedas traspasar a ellos como legado, como ejemplo. Habla con tu familia no solo de obediencia, sino de propósito eterno. Porque a veces nosotros hablamos mucho de obedecer. Hijo, tienes que obedecer a Dios. Hijo, pero ellos no saben el por qué tienen que obedecer. Entonces tienes que enseñar a tu hijo, primero enseñarle cuál es su condición espiritual. Primero tienes que llevarlo a Cristo desde el Evangelio. Y después entonces él va a entender la obediencia. No como una carga religiosa, sino la obediencia por amor a aquel que se entregó por él, que lo amó tanto que entregó su vida en la cruz por él. Josué no nos deja espacio para la ambigüedad. O sirves a Dios o sirves a otro. No puedes caminar en dos direcciones al mismo tiempo. Como padres no podemos esperar que nuestros hijos amen a Dios si nosotros no amamos a Dios y no le modelamos ese amor por el Señor. Dijo otro hombre de Dios de apellido Bouchan, no podemos criar hijos piadosos con una paternidad tibia, y a veces somos muy tibios en nuestra paternidad. Criamos hijos piadosos con una paternidad bíblica. Así que este es el llamado a la acción para todos nosotros, porque me incluyo, porque yo también soy padre y no soy un padre perfecto. Soy un padre que he fallado una y otra vez. Pero esto es lo que anhelo. Y si les he traído a Josué a ustedes como ejemplo, es porque yo quiero seguir el ejemplo de paternidad de este hombre. Renovemos
nuestro amor y servicio a Dios con integridad. Hagamos limpieza en nuestra vida de todo aquello que pueden ser ídolos modernos en nuestro hogar, en nuestro corazón, y escojamos, como escogió Josué, cada día servir al Señor en nuestras prioridades y en nuestras decisiones. El Señor nos ayude, el Señor les bendiga, hermanos.